Tengo mucho gusto en darle la bienvenida a otra sección semanal de estas porciones que semana a semana hemos venido estudiando y contento de que ya hoy llegamos al capítulo 37 de Bereshit, de Génesis. Nuestra porción se llama Vayeshev y quiere decir habitó o permaneció. Y yo he optado por empezar a ponerles título a estas y esta se va a llamar Por la semilla. Y espero darme a explicar por qué le he puesto ese título. La lectura de esta semana empieza en el capítulo 37, versículo 1 de Génesis, llegando hasta el capítulo 40, versículo 23. Para empezar, me gustaría que me acompañara y que pudiéramos hablar con nuestro buen Dios para que Él hoy se revele a nosotros. Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad, por tu amor, y porque nos hayas congregado en un día como hoy para reunirnos y estudiar tu palabra tal y como tú la revelaste desde siempre, para que podamos hacer esa conectividad que es una y una sola, indivisible, y que hoy como creyentes en Jesús del siglo XXI podamos volver a la Escritura y ser cimentados en ella para que podamos no ser susceptibles a todos los vientos doctrinales que vienen tras de nosotros. Bendecimos tu nombre con alegría y con gratitud, y en el nombre de Jesús pedimos amén y amén. Muy bien, muy contento entonces de empezar. Como usted sabrá, este año pues queremos profundizar un poquito más. El año pasado hacíamos una cierta introducción a cada una de las porciones, la que nos compete ahora, Vayeshev. El año pasado hablábamos un poquito del desempeño de José como siervo de sus hermanos, primero que nada, y cómo él reportó este mal comportamiento de sus hermanos. Y de pronto José empieza a tener sueños, y cómo esos sueños fueron interpretados por sus hermanos, porque él no los interpretó. Y aterrizamos en que los sueños que provocan un enigma, pero así como los enigmas de la vida, todos tienen una solución, es la palabra que la Escritura dice. No tanto interpretación, sino una solución de parte de Dios, y Él ha decidido anunciar esa solución a sus siervos, y nosotros hoy estamos dispuestos para que Dios nos use en este aspecto. Hoy quisiéramos ver una historia por demás confusa, una historia un tanto delicada y bastante complicada de entender, como lo es la historia de Judá y Tamar. Entonces, mientras José ha descendido a Egipto, paralelamente esta historia se da y la Escritura se toma todo este capítulo 38 para que nosotros la veamos y queremos interpretarla en este día. Vamos entonces a la lectura, Bereshit 38, versículo 1, y dice así: Por aquel tiempo, Judá descendió de sus hermanos y se extendió a un adulamita llamado Ira, o Ira en este caso. La mayoría de traducciones que yo consulté nos hablan de que Judá se apartó, como quien dice, se separó de sus hermanos. Pero en la Escritura lo que dice es que Judá descendió con sus hermanos y se extendió. Son dos verbos que no nos traducen así. Y es que apartarse de estar congregado, en este caso, él está en la tierra de Israel y luego se va con un cananita. Todo la Escritura siempre registró eso como un descenso. En la Escritura usted nunca va a encontrar que dice bajemos a Jerusalén o vamos a Jerusalén, sino la Escritura siempre va a enseñar subamos a Jerusalén, porque esta Jerusalén terrenal era un tipo de la Jerusalén celestial y representaba un estilo, un nivel de espiritualidad distinto a los demás de la tierra. Era como subir a ver a Dios, subir a consultar a Dios. Dios está en lo alto. Y entonces lo que podemos conectar es que José se tomó esto como un descenso, Judá
decide apartarse de sus hermanos, y esto lo tomó la escritura como un descenso. Por eso es que usa el verbo descender. Hoy en día, este principio sigue muy aplicable, especialmente en los días post-pandemia en los que estamos viviendo, en donde muchos creyentes, muchas personas que se congregaban en una iglesia, luego de que la pandemia viene, optan por no regresar y se apartan de la comunión con los hermanos. Es un descenso. Y por supuesto, a las supuestas defensas, valga la redundancia, de Dios está en todos lados, yo estoy bien, nosotros decimos que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como lo enseña el Evangelio, siguen siendo vigentes. A pesar de que en el caso de Judá, él convivía con hermanos imperfectos, estar con ellos, mantener la unidad, el congregarse con ellos, le daba a Judá un cierto nivel espiritual. Apartarse es descender. Y yo aprovecho estas palabras para convocar a las personas que se han apartado o que han optado por dejar de congregarse, donde sea que vean este video, que es un buen día, es un buen momento para hacer esa reflexión, para hacer ese pensamiento y volverse a Dios. Y entendemos que hay varias formas de congregarse, pero nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, ¿qué sucede con este Judá por haberse apartado? En primer lugar, la Escritura no nos va a esconder nada, pero lo que podemos entender es que él empieza a amistarse con las tinieblas. De primero se extiende, se proyecta, se descendió al nivel espiritual de los no creyentes, y ahí empezó a hacer sociedades que trajeron después muchos problemas para él. En primer caso es con Adulam, con Ira, un adulamita, es decir, esta palabra es un lugar del sur de Canaán, Adulam, que quiere decir justicia para los pueblos. De hecho, David se escondió más adelante en el primer libro de Reyes, en una de las cuevas del lugar, la cueva conocida como la cueva de Adulam. Pero lo que esto nos enseña es que Judá se apartó de la luz, aunque la luz fuera imperfecta, así como lo son todas las congregaciones hoy en día que predicamos la salvación del Mesías, y se amistó con las tinieblas. Y ya empezaremos a ver cuál es el resultado de ello. Vamos entonces a ver el versículo 2. 38:2 dice así: allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Verso 3, concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez, verso 4, y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Verso 5, aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kezib que le nació. Entonces, ya vemos que tiene un descenso espiritual, y en ese deslizamiento hacia abajo, él primero que nada se une en yugo desigual. Forma una familia de 3 hijos. Y ya vemos como si nos apartamos de la comunidad de la congregación, veremos un declive en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué razón? Lo digo por lo que ahora la Escritura va a enseñar. Él se casa con una cananea, lo cual estaba prohibido, y él lo sabía. Su bisabuelo Abraham no había querido que su abuelo, el abuelo de Judá, Isaac, tomara una cananea, sino que envió a buscar a otra mujer. Lo mismo pasó con su padre Jacob, que tomó una mujer de la familia, porque las cananeas estaban prohibidas, pero él tenía un descenso, y en ese descenso él procrea una familia con las tinieblas. Y hoy estaremos viendo el resultado de esto, pero también la próxima semana
permítame adelantarle que vamos a comentar en la siguiente porción la relación de José. Porque la relación de José, a pesar de que fue con una egipcia, no tuvo los mismos resultados que tuvo la relación de Judá. Entonces sigamos leyendo para ver qué pasó acá. Versículo 6. Entonces Judá tomó mujer para él su primogénito, como era la costumbre de ellos, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Qué innombrable lo que Judá le toca vivir. Pierde a su hijo, ni siquiera se puede titular esto de alguna manera. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es que un hijo de uno de los patriarcas, cómo es que el hijo primogénito de la tribu, que va a ser la tribu real, sale, como dice esa escritura, malo ante los ojos del Señor. Estoy seguro que la separación, el descenso espiritual de Judá, que probablemente, ya sea por los problemas que tuvo consigo mismo en función de lo que le hicieron a su hermano, la culpa, lo que sea, él decide no involucrarse en el crecimiento de su hijo y su hijo nace aborrecible, no es que nazca aborrecible, perdón, crece y se vuelve malo a los ojos del Señor de tal manera que él le hace un corte, le hace un caret. Y el nieto, uno de los nietos de Jacob, el hijo primogénito del patriarca que va a llevar la realeza en Israel, es condenado a muerte por Dios mismo. Seguramente este fue malo porque malo le enseñaron a hacer. Y estas son cosas que tenemos que ir viendo porque su madre era cananea y los cananeos eran en extremo politeístas, eran en extremo hechiceros, eran en extremo desagradables a Dios. Pero bueno, sigamos la lectura. Solo vamos llenándola de cierta información que pienso yo es importante al ir leyendo. El versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, que era el segundo de los hermanos, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Esta ley, este deber, como le llama Judá, o competencia, como hemos entendido nosotros los mandamientos, es muy interesante y se encuentra en el libro de Devarim, o sea, Deuteronomio capítulo 25. Y lo que está legislado allí es que cuando hay un hombre que se casa con una mujer, si esta mujer enviuda sin levantar descendencia y hay un hermano soltero, que el hermano tiene que levantarle descendencia al fallecido. Esto es un acto de misericordia, este es un acto de favor para que no se pierda la descendencia dentro de Israel. Y vemos cómo Dios trata con tanto favor, a pesar de que Onán era malo, Dios todavía quería que se levantara descendencia y entonces esta competencia aplicaba acá. Por supuesto, para nuestros días es muy difícil de asimilar cómo podríamos llevarlo, pero que sepamos que es una competencia y que tiene mucho que enseñarnos. A mí me llama también la atención entonces que casi 400 años, entre 300 a 400 años antes de que esto se legislara en el Deuteronomio, ya Judá, con todo el que está apartado de sus hermanos, sabe qué hacer. Y esto me motiva para señalar que cualquiera que es hijo de Dios es guiado por Dios a cumplir la escritura, sin importar dónde está y sin importar qué tan apartado está, porque lo que veremos de Judá es que Judá vuelve a sus hermanos eventualmente. Entonces, aun y cuando no tenga acceso a la escritura, si es hijo, Dios lo llamará, porque Dios escoge para siempre. Los dones del Señor son irrevocables. Si usted es un padre que tiene una promesa sobre sus hijos y sus hijos se han apartado, no se preocupe, Dios los traerá de vuelta. Usted no cese de orar, usted no cese de predicar, de dar testimonio, Dios los traerá de vuelta.
porque el que es hijo siempre será guiado, y Judá seguramente había escuchado esto de labios de su padre. El problema fue que el primogénito de Judá, no tuvo esto. Pero vamos a ver cómo reaccionó Onán. Versículo 9 dice así: y Onán, que sabía que la simiente, y aquí resalto esta palabra simiente, de esto se trata, por eso se llama así nuestro tema, no sería suya, no sería de él. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, arruinaba en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esto es como aparece en el original. Las Biblias interpretan, las traducciones interpretan y dicen derramaba su semilla, su semen a tierra. Y esto era muy intencionalmente que él hacía, eyaculaba a tierra para evitar a toda costa llevar una simiente para su hermano. No sabemos por qué lo hizo él, pero mejor le hubiera sido pasar la vergüenza, como estaba escrito, de decir, yo no la voy a tomar. Yo no la voy a tomar. Prefiero que se quite el calzado y me escupa y pasar a vergüenza de esto, en lugar de aprovecharse del hecho de poder acceder a su cuñada y tener relaciones con ella, pero por maldad no embarazarla. De todas maneras, esto pareció a Dios como algo muy malo, y en el versículo 10 leemos: pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida, por esto mismo, por el pecado de maldad. Ahora bien, yo quiero que usted conecte que probablemente estas cosas a Judá, ya pierde su segundo hijo, no le pasaron solamente por apartarse de la comunidad con sus hermanos. Pero también deberíamos de preguntarnos qué hubiera pasado si Judá no se aparta, si Judá hubiera hecho las cosas bien. Eso es algo que podemos preguntarnos y podemos entender que la Escritura está dada para que nosotros evitemos golpearnos nosotros mismos, para que evitemos sufrir nosotros mismos aprendiendo de los que ya han sufrido acá. Versículo 11, para seguir con la lectura, dice: entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y se quedó en casa de su padre. Y aquí tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, el temor. El temor fue lo que dirigió a Judá. En segundo lugar, este Judá le ata a Tamar a tener que esperar en la casa de su padre un nuevo matrimonio. Tamar está de acuerdo. Judá hubiera podido liberar a esta mujer. Tamar, sin embargo, seguramente era una mujer digna, era una mujer, a diferencia de la esposa de Judá, que llevaba una espiritualidad distinta, un propósito de Dios distinto. Y yo digo, y me atrevo a asegurar esto, porque fue escogida por Dios para participar en lo que se conoce como la genealogía, según la carne, de nuestro Dios, de nuestro Mesías. Ahora, Judá entonces, al atar a su nuera Tamar, él se ataba a sí mismo a esperar que su hijo creciera y se lo diera como esposo. Sin embargo, él no tenía la intención de hacerlo porque tenía miedo. Entonces, muy importante que nosotros veamos esto. En tercer lugar, podemos ver que quizás pasaron 5 años, 6 años, no sabemos cuántos años, pero que ya hay un momento para Tamar en el cual ella seguramente va a ser una mujer bastante mayor que el muchacho. Y eso no importaba. Tamar entonces va y regresa a la casa de su padre y se pone un atuendo, empieza a vestir un atuendo que le comunica a todos alrededor que ella es una viuda y que ella está esperando que la familia de Judá responda para esa viudez. Porque sin saberlo, Judá le ha prometido que ella va a ser parte de ellos. Y me sorprende a mí, Tamar, el
la necesidad y la insistencia de, a pesar de estos dos intentos fallados y lo que ahora va ella a vivir, ella siga queriendo ser parte de esta familia. A los días de esto, o con el tiempo, Judá enviuda. Y después de hacer un duelo, él se va a trasquilar a sus ovejas, como pastor que era. Y le dan esta noticia a Tamar y le dice, mira, tu suegro va a estar cerca de acá. Y ella, que conocía la familia, sabe que Sela ya está en edad de que se lo entreguen por esposo, pero nada de nada. Y entonces tiene una intención, y es lo que a mí me sorprende y quiero dignificar la figura de Tamar, porque seguramente quien la condujo a hacer esto fue Dios, a pesar de que quizás es algo raro para nosotros hoy en el siglo XXI de verlo así. Ella sabía entonces que no le daban a este muchacho y hace algo impensable para una mujer del siglo XXI. Y yo prefiero leerlo de la escritura que narrárselo, así que vamos a la lectura. Versículo 14 dice, entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido, ya estaba en edad, y aún no había sido dada a él por mujer. Ella estaba por todos los medios queriendo honrar, queriendo que se le fuera honrada el privilegio de ser semilla en esta familia. Y me voy a adelantar quizás a algo que repetiré más adelante, pero era porque seguramente habría escuchado las palabras de que la realeza, de que la semilla vendría por Judá. Y ya solo hay una posibilidad para ella, era Sela. Sin embargo, no se lo iban a dar. Y pensó, la otra posibilidad es Judá. Y veamos cómo desemboca y cómo termina la situación. Versículo 15. Cuando la vio Judá, pensó. Por favor, necesitamos nosotros estar muy claros en esto. Dice que Judá pensó que era una ramera. No dice que ella fuera una ramera, sino que ni que se hubiera disfrazado de ramera, sino que se había cubierto el rostro. Esto es muy importante entenderlo. Porque la palabra ramera, que aquí se describe, es una zona. En hebreo, esta palabra designa a una mujer que tenía relaciones sexuales por una ganancia, por dinero, sin ningún otro compromiso. Ella no se tiró a la prostitución como estilo de vida, simple y sencillamente se cubrió de tal manera que el otro Judá pensó que ella era una prostituta, pero ella no lo hizo. Ella simple y sencillamente, no sabemos cuál era su plan, pero ella quiere tener una interacción. A mí todavía no comprendo del todo por qué no va y lo confronta a su suegro y le dice, mira, veo que ya está listo el muchacho, pero ¿por qué no me lo da? Entonces tenemos que respetar a Tamar. Ella no se prostituyó, solo se cubrió el rostro. Él presume que ella es ramera y ha respetado la palabra, ella ha honrado la palabra que su suegro, la promesa que su suegro le hizo, es decir, no se ha prostituido con nadie, nunca. Está esperando ser parte de la familia. Sin embargo, y esto es muy importante que lo sepamos, es una mujer soltera. En este momento es una mujer soltera porque no le han dado. Ella está en una promesa nada más, no le han dado a Sela. No se ha cerrado el compromiso ni siquiera por Sela. Cuando ya se cierra un compromiso, aunque no se lleve la boda, se considera como un matrimonio. Pero esto no había ocurrido. Y repito, ella está viendo cómo puede participar acá. Muy bien. Entonces, él es soltero, ella es soltera. Eso nos lo tenemos también que aclarar. Veamos entonces qué sucede. Y para ello leemos el versículo 16. Dice así. Y se acercó a ella, es decir, a Judá,
junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le responde: ¿qué me darás por estar contigo? Y entonces aquí es donde yo tengo que pensar y compartir con ustedes. ¿Por qué ella no lo rechaza si es su suegro? Él, si la hubiera identificado como su nuera, probablemente la hubiera rechazado. Y por eso es que la escritura dice: él no sabía que era su nuera. ¿Por qué ella no se descubre de quién es ella y hace lo decente? Y aquí es donde nosotros queremos tomar un tiempo para recordar que, aunque a veces no sea a nuestra ortodoxia, Dios siempre está dirigiendo el mundo. Y había una promesa para la descendencia de Judá. Judá tenía que producir hijos. Y lo que ha estado pasando es que Judá ha estado perdiendo hijos, pero tenía que producirlos. Tenía que traer hijos al mundo. Ahora está viudo, ya no tiene él un hogar con el cual traer hijos, y al parecer la cosa con Sela va por otro lado. Por lo tanto, nosotros decimos que, bueno, un factor más también, ella seguramente ha escuchado de estar en casa con Judá que la simiente, que el Mesías, según la carne, que los reyes vendrían de acá. Y seguramente ha albergado en su mente el deseo de parte de Dios, es decir, Dios pone el querer como el hacer, de ser parte de ello, de dar su vida para ser parte de ello. Quizás no lo va a ver, como lo dice el libro de la carta de Hebreos, que todos los grandes murieron sin haberlo visto, solo lo saludaron de lejos. Pero ella sabe que está llamada, que está destinada. Dios la ha llamado y encuentra un mecanismo, quizás no el mejor, pero encuentra un mecanismo y, repetimos, Dios está dirigiendo el mundo. Por lo tanto, me gustaría verlo a la luz del Evangelio y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 2. Dice así: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Y aquí está el Evangelio empezando a narrar a los patriarcas. Y luego, mire cómo se va. Judá fue padre de Fares y Zara, o Zera, cuya madre fue Tamar. Y luego continúa con la descendencia de Fares. Fue padre de Esrom de Aram, y así se va sucesivamente. Lo que estoy tratando de decir es que Dios había escogido a esta mujer para ser parte de esta genealogía. A pesar de ser extranjera, a pesar de la posición tan incómoda o de la forma tan incómoda que esto se da, fue Él quien dirigió esta situación. Porque Dios tiene la forma de hacer llegar, cumplir sus promesas. Y lo que Dios ha planificado lo va a hacer con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda o a pesar de nuestra resistencia. Si usted está en un momento complicado y tiene promesas de Dios, no se preocupe. Usted va a ver lo que Dios le ha dicho que va a ver, por un medio o por otro medio. No animaría yo a alguien a ser tan osado como Tamar, pero sí les animaría a saber que Dios va a cumplir su propósito y su palabra en cada uno de nosotros. Regresamos a nuestra historia. Ahora en Génesis dice, ella le hace una pregunta: ¿qué me vas a dar para que yo te deje estar conmigo una vez? Una vez fue todo lo que se llevó. ¿Por qué? Porque Dios estaba dirigiendo esto. Judá responde que le va a dar un cabrito. Así que ellos tienen relaciones sexuales. Pero ella le dice, bueno, ¿qué me vas a dar como garantía? Porque ahorita no me lo puedes dar. Y él le dice, te voy a dejar mi sello, mi cordón y mi báculo. 3 prendas por demás muy personales. Y entonces ahora sí hablamos de que se pasa, que ellos tienen relaciones sexuales, y cada quien se va por su camino. Judá llega a su casa y le pide a su amigo Hira, le dice, Hira, quiero que lleves estas cosas, este cabrito, a
a alguien y le cuenta todo el asunto. Pero aquí viene algo también muy importante que veamos y vamos a adelantarnos en la lectura hasta el versículo 21. Y dice, y preguntó a los hombres del lugar, Bereshit 38:21, ¿dónde está la ramera? Vuelven a traducir, pero aquí la Biblia usa otra palabra, Kedeshá, que estaba en Enaim junto al camino. Aquí no ha habido ninguna Kedeshá, dijeron ellos. Y aquí es una palabra distinta, ya no es la palabra Zoná, que es una mujer que por dinero tiene relaciones sexuales con otras personas, sino que la palabra Kedeshá, que viene, está emparentada con la palabra santidad, pero que aplicada a una mujer representaba a una prostituta de un culto pagano, ritual. Es decir, en ese entonces una de las formas de adoración era ir a ver al Dios y se le entregaba dinero y se tenía relaciones sexuales con la prostituta que estaba ahí representándolo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que Judá vio a un tipo de mujer y era un soltero o una soltera, y de esto vino una unión que Dios bendijo de tal manera que resultó en la simiente que mantuvo a David, por ejemplo, a Salomón, por ejemplo, y que es la que, según la carne, trae a luz a Jesús. Pero este hombre, que era un pagano, él fue a buscar a otro tipo de persona completamente distinta, una prostituta profesional que representaba a un ídolo. Y lo que podemos decir es, Dios dirige el mundo. A veces nos es fácil criticar a las personas, pero no sabemos y deberíamos de respetar a Dios en sus acciones. Y como todo lo que Dios hace, Él permite, lo hace con un propósito. Él permite que de esta unión, la unión de Tamar, que fue confundida, no era una prostituta, fue confundida con una prostituta regular, pero también fue confundida con una prostituta pagana, como una sacerdotisa pagana. De esta unión sale un embarazo, de una sola vez, gemelos. Esto hace que, por ejemplo, Judá tenga una reacción, porque para él Tamar era una persona incómoda. Un día le dicen, mira, tu nuera Tamar se ha corrompido, se ha prostituido y está embarazada. Y él encuentra entonces la forma perfecta de que, bonito diríamos en Guatemala, de deshacerse de la incomodidad que para él representa Tamar. Y él propone, ¿saben qué? Sáquenla y quémenla. Lo que no sabía es que eran sus hijos que estaban en ese vientre. Él pide la cabeza de Tamar y es la salida perfecta. Ahora ya no le tiene que dar a su hijo menor porque él no sabe que es él. Y no la perdona, no la enfrenta, está dispuesto a quemarla. Con toda la alevosía y ventaja, él en público la condena y la hace ver como una prostituta cualquiera cuando ella no se prostituyó. Ella estaba buscando que le cumplieran la promesa de darle la simiente de Judá. Pero él sí lo vio así. El otro hombre también lo vio así. Entonces la llevan, van a por ella, la toman y están dispuestos a hacer con ella lo que Judá ha pedido, quemarla. Y ella responde de esta manera a este atropello. Vamos al versículo 25, Bereshit 38:25, y dice así: cuando estaban por sacarla, ella envió a decir a su suegro, mire cómo lo hace, con qué elegancia y con qué honor. Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Versículo 26. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela y no volvió a tener más relaciones con ella. A pesar de que ahora
era su esposa. Pero me imagino que Judá, por vergüenza y por todo, decidió apartarse, él. Sin embargo, para Tamar también fue un momento difícil, pero ella se contentó con ser parte de la simiente. Ahora, algunos otros comentarios que van por esta vía son, ella decide no exponerlo. Y cuando Judá entiende que los hijos son suyos, ella lo que dice, ella es más justa que yo, es decir, ella es más apegada a la justicia que yo. ¿Por qué razón? Porque él ya la había condenado, sin ni siquiera oírla, a pesar de él ser parte de este problema, y siendo el padre de los hijos. Lo segundo ya lo comenté, ella pasó a ser la esposa de él, sin embargo, nunca más decidió tener relaciones sexuales con ella. Y de hecho no tiene más hijos aparte de estos dos y los hijos de Sela. Y por último me gustaría agregar que Dios había designado a esta mujer, a esta gentil probablemente, a ser parte de la genealogía, a ser parte de la simiente, a ser parte del pueblo. De tal forma que incluso la vemos en el Evangelio como una parte importante, alguien que luchó, alguien que se esforzó por ser parte del pueblo y por dar su vida en el pueblo. Tamar nos enseña lo que a Judá le falta. Judá descendió, Tamar se elevó. No vamos a condonar sus métodos y me gustaría decir que yo jamás sugeriría que Tamar hacer algo como lo que Tamar hizo, porque Dios la estaba guiando específicamente y eran otras condiciones. Sin embargo, sí me gustaría decir que Dios sigue guiándonos y que es importante saber cuál es nuestro papel dentro del cuerpo para que estemos dispuestos a hacer los sacrificios que Dios nos pide que hagamos como parte del pueblo al cual pertenecemos. Yo soy el pastor Vladi y vamos a dejar la enseñanza hasta acá. La próxima semana estaremos con la porción de Miketz y esta la puede encontrar usted en el capítulo 41, versículo 1 de Bereshit, de Génesis, hasta el capítulo 44 y versículo 17. Le invito para que nos visite en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter también. Y por supuesto, le esperamos en nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco. Suscríbase a nuestra página y comparta. Y por supuesto, si tiene alguna duda o alguna pregunta, nos gustaría muchísimo escuchar y saber de usted. Por el momento, que Dios los bendiga y que tenga un excelente día. Hasta pronto.